En el corazón de una lujosa mansión iluminada por candelabros de cristal, el sonido de las copas chocando y las risas elegantes llenaba el aire. La élite empresarial de la ciudad estaba reunida para celebrar el éxito de uno de los hombres más influyentes del país, Alejandro Valdés. Alejandro no solo era conocido por su fortuna multimillonaria, sino también por su carisma arrogante y su habilidad para dominar cualquier habitación en la que entrara. Aquella noche, vestido con un impecable traje negro hecho a medida, caminaba entre sus invitados como un rey entre su corte. Pero había alguien que parecía completamente fuera de lugar en ese escenario. Sentada al extremo de la mesa, casi invisible entre los trajes caros y los vestidos de diseñador, estaba su esposa, Lucía. Llevaba un vestido sencillo color crema, sin joyas llamativas ni maquillaje extravagante. Su presencia era tranquila, casi silenciosa, como si no quisiera llamar la atención de nadie. Y Alejandro se aseguró de que así fuera. «Señores», dijo levantando su copa con una sonrisa burlona, «quiero presentarles a mi esposa». «¿Lucía?» Algunas miradas se dirigieron hacia ella con curiosidad. Lucía levantó la vista con una leve sonrisa educada. Pero Alejandro no había terminado. «Debo admitir», continuó con tono sarcástico, «que cuando la conocí pensé que tenía cierto encanto misterioso. Pero después de casarnos descubrí que su mayor talento es gastar mi dinero y mantenerse callada». Varias personas rieron. Una mujer rubia con un vestido rojo susurró lo suficientemente alto como para que otros escucharan. «Pensé que una esposa de Alejandro Valdés sería más impresionante». Otro hombre agregó riendo. «Tal vez la encontró en algún pequeño pueblo». Las risas se hicieron más fuertes. Lucía bajó la mirada hacia la mesa. Sus manos permanecían tranquilas sobre su regazo, pero sus ojos reflejaban algo más profundo que vergüenza. «Paciencia». Alejandro disfrutaba el momento. Siempre lo hacía. Para él, las personas eran piezas en un tablero, y esa noche Lucía era simplemente otra forma de entretener a sus invitados. «No se preocupen», dijo con una sonrisa, «Lucía es muy buena siendo discreta. De hecho, si no hablara, nadie notaría que está aquí». Más risas. Uno de los empresarios levantó su copa. «Alejandro, amigo, deberías contratarle un estilista. O al menos enseñarle cómo comportarse en eventos de alta sociedad». La mujer del vestido rojo volvió a mirar a Lucía con desprecio. «Querida, ¿siquiera sabes usar estos cubiertos?». Algunas personas soltaron pequeñas carcajadas sofocadas. Lucía levantó lentamente la mirada. Sus ojos eran tranquilos, casi serenos. «Sí», respondió suavemente. «Lo sé». Pero nadie le prestó atención. Alejandro tomó otro sorbo de vino, claramente satisfecho. «Ven, Lucía», dijo con tono condescendiente. «¿Por qué no nos cuentas a todos de dónde vienes? Estoy seguro de que tu historia es muy humilde». Las risas volvieron a surgir. Lucía guardó silencio por unos segundos. Parecía estar pensando. Entonces respondió con calma. «Es una historia larga». Alejandro levantó una ceja. «Tenemos toda la noche». Antes de que Lucía pudiera decir algo más, las enormes puertas dobles del salón se abrieron de repente. El sonido fue fuerte. Todas las conversaciones se detuvieron. Los invitados giraron la cabeza hacia la entrada. Un hombre alto con un traje oscuro impecable entró primero. Su presencia era poderosa, elegante, el tipo de figura que inmediatamente captaba respeto. Detrás de él venían varios hombres y mujeres vestidos con una sofisticación silenciosa que superaba incluso a la de los invitados de Alejandro. El mayordomo se apresuró a anunciar, visiblemente nervioso. «La familia Herrera». Un silencio extraño cayó sobre la sala. Algunos de los empresarios más influyentes intercambiaron miradas sorprendidas. Uno susurró casi sin aliento. «La familia Herrera». «¿Los Herrera de Madrid?». Otro respondió en voz baja. «La familia más poderosa de Europa». El hombre que iba al frente caminó lentamente hacia la mesa principal. Su mirada recorrió el salón hasta detenerse en Lucía. Y en ese instante, algo cambió en su expresión. Alejandro frunció el ceño. «Disculpe», dijo con un tono ligeramente irritado, «esta es una reunión privada». El hombre no le respondió.
En cambio, dio unos pasos más, y entonces ocurrió algo que dejó a todos completamente congelados. El hombre se detuvo junto a Lucía. Y con una profunda muestra de respeto, inclinó ligeramente la cabeza. «Señorita Lucía». El salón entero quedó en silencio absoluto. Alejandro parpadeó confundido. «¿Perdón?». El hombre levantó la mirada hacia él. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Tal vez usted no lo sabía», dijo con voz calmada, «pero acaba de humillar públicamente a una mujer que pertenece a una de las familias más influyentes del mundo». Las copas dejaron de moverse. Nadie respiraba. Alejandro soltó una pequeña risa incrédula. «Creo que hay un malentendido. Mi esposa no pertenece a ninguna familia influyente». El hombre lo observó por unos segundos. Luego sonrió ligeramente. Pero no era una sonrisa amable. «Entonces, supongo que será una sorpresa para usted descubrir quién es realmente su esposa». Detrás de él, una mujer elegante avanzó un paso. Sus joyas eran discretas pero increíblemente valiosas. Miró a Lucía con ternura. «Lucía, querida», dijo suavemente. Papá estaba preocupado de que tardáramos demasiado. Varias personas dejaron caer sus tenedores sobre la mesa. Alejandro sintió un extraño nudo formarse en su estómago. «Papá». El hombre frente a él volvió a hablar. «Permítame presentarme correctamente». Hizo una breve pausa. «Soy Fernando Herrera». Un murmullo recorrió la sala como una ola. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Porque el nombre de Fernando Herrera no era simplemente famoso. Era legendario. Dueño de imperios financieros, inversiones en medio mundo, y una fortuna que eclipsaba incluso la de Alejandro. Fernando Herrera continuó hablando con calma. «Y Lucía, es mi hija menor». La habitación explotó en susurros. La mujer del vestido rojo palideció. El empresario que había bromeado antes bajó la mirada hacia su copa. Alejandro miró a Lucía lentamente. Por primera vez desde que la conocía, parecía no saber quién era ella. Lucía se levantó con elegancia de su silla. Ya no parecía pequeña ni invisible. Había algo en su postura, algo natural, casi majestuoso. Miró a Alejandro con una expresión tranquila. «Te dije que era una historia larga». Fernando Herrera giró ligeramente hacia los invitados. «Mi hija siempre ha sido una persona humilde», dijo con una voz que dominaba el salón sin necesidad de elevarse. «A diferencia de otros en esta habitación, ella no siente la necesidad de presumir su apellido». El silencio era tan denso que parecía pesar sobre las mesas. Alejandro tragó saliva. «Lucía, ¿por qué? ¿Nunca dijiste nada?». Ella lo observó por unos segundos. «Porque quería saber si alguien podía valorarme sin mi apellido». Su mirada recorrió la mesa. «Supongo que ahora ya tengo mi respuesta». Fernando dio un pequeño paso hacia Alejandro. «Señor Valdés», dijo con una cortesía helada, «debo decir que me resulta fascinante ver a un hombre humillar públicamente a su propia esposa para impresionar a sus amigos». Nadie se atrevía a intervenir. «Especialmente», continuó Fernando, «cuando esa esposa posee más poder, influencia y riqueza de lo que usted podría imaginar». El rostro de Alejandro había perdido completamente su color. Pero lo que no sabía, era que la verdadera revelación de esa noche aún no había comenzado. Alejandro permaneció inmóvil, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Durante años había sido el hombre que controlaba cada situación, cada negociación, cada conversación. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Las miradas de todos los invitados iban de Lucía a Fernando Herrera y luego a Alejandro. El silencio era incómodo, pesado. Lucía observó la sala con calma, como si la escena no la sorprendiera en absoluto. Sus ojos se posaron brevemente en la mujer del vestido rojo que minutos antes se había burlado de ella. Ahora la mujer evitaba completamente su mirada. Fernando Herrera tomó una copa de la mesa con elegancia, pero no bebió. Solo la sostuvo entre sus dedos mientras hablaba. «Lucía», dijo con una voz tranquila, «tu madre estaba convencida de que esto terminaría así». Lucía suspiró ligeramente. «Mamá siempre ha tenido buen instinto». Un leve murmullo recorrió nuevamente la mesa.
Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Fernando giró lentamente hacia él. Significa, señor Valdés, que mi esposa nunca confió en usted. Las palabras cayeron como una piedra en medio del silencio. Alejandro sintió como varias personas se inclinaban discretamente hacia atrás en sus sillas, tratando de crear distancia entre ellos y la situación. Eso es absurdo, dijo Alejandro con una sonrisa tensa. Si su familia es tan poderosa como dice, ¿por qué Lucía nunca mencionó nada? ¿Por qué vivir de manera tan simple? Lucía respondió antes que su padre. Porque quería una vida normal. Su voz no era acusadora, ni amarga. Era simplemente honesta. Crecí rodeada de seguridad, riqueza y gente que se inclinaba ante mi familia. Nunca sabía si alguien se acercaba a mí por quién era, o por lo que representaba. Miró brevemente a Alejandro. Cuando te conocí, pensé que tal vez contigo sería diferente. Algunas personas en la mesa bajaron la mirada. Alejandro soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Entonces esto es, qué? ¿Una especie de prueba? Lucía inclinó la cabeza ligeramente. Algo así. Fernando intervino con calma. Durante 3 años, Lucía decidió vivir sin usar nuestro apellido. Sin acceso directo a nuestras empresas, sin anunciar quién era su familia. El empresario que había bromeado antes abrió los ojos con sorpresa. ¿3 años? Fernando asintió. 3 años observando. Aprendiendo. Entendiendo cómo la trataban las personas cuando creían que era común. La palabra quedó flotando en el aire. La mujer del vestido rojo parecía cada vez más incómoda. Lucía continuó. Al principio todo parecía perfecto. Alejandro era encantador, ambicioso, seguro de sí mismo. Miró a su esposo. Pero después de la boda, algo cambió. Alejandro apretó la mandíbula. Eso no es justo. Lucía lo miró directamente a los ojos. ¿No lo es? La mesa quedó en completo silencio otra vez. Cada reunión, continuó ella con calma, cada fiesta, cada cena, siempre encontrabas una manera de recordarle a todos que yo no estaba a tu nivel. Uno de los invitados carraspeó incómodamente. Fernando observaba a Alejandro con una expresión difícil de leer. Humillación disfrazada de humor, añadió Lucía. Comentarios sutiles. Bromas frente a tus amigos. Alejandro levantó las manos. Era solo una broma. Fernando dejó la copa sobre la mesa con un sonido suave. Las bromas, dijo lentamente, solo son graciosas cuando todos ríen. La frase cayó como un veredicto. Lucía respiró profundamente. No dije nada porque quería estar segura. Alejandro frunció el ceño. ¿Segura de qué? Lucía lo miró con una calma que ahora parecía impenetrable. ¿De quién eras realmente? En ese momento, uno de los hombres que había entrado con la familia Herrera dio un paso adelante. Era mayor, con cabello plateado y una presencia que transmitía autoridad. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Y su corazón dio un salto. No puede ser. El hombre era Ricardo Salazar. Uno de los inversores más poderosos del continente. La misma persona con la que Alejandro llevaba meses intentando cerrar el mayor acuerdo de su carrera. Ricardo sonrió ligeramente al verlo. Buenas noches, Alejandro. Varias personas en la mesa intercambiaron miradas sorprendidas. Alejandro se levantó de su silla. Señor Salazar, yo no sabía que usted vendría esta noche. Ricardo miró a Lucía con respeto antes de responder. No vine por la fiesta. Fernando cruzó las manos detrás de la espalda. El señor Salazar es socio de nuestra familia desde hace más de 20 años. El rostro de Alejandro se tensó. ¿Socio? Ricardo asintió. Cuando escuché que Lucía se había casado, sentí curiosidad por conocer al hombre que había logrado algo que muchos intentaron durante años. Miró a Alejandro directamente. Ganar su confianza. La habitación estaba completamente quieta. Alejandro intentó recuperar el control de la situación. Entonces entenderá que todo esto es solo un malentendido entre mi esposa y yo. Ricardo no respondió de inmediato.
En cambio, sacó lentamente un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa frente a Alejandro. En realidad, dijo con voz tranquila, vine a hablar sobre negocios. Alejandro miró el sobre confundido. ¿Negocios? Fernando observaba en silencio. Ricardo continuó. Durante los últimos 6 meses hemos estado evaluando su empresa para una posible inversión. Los ojos de Alejandro brillaron brevemente. Exactamente. Y estoy seguro de que después de revisar nuestros números, verá que es una oportunidad extraordinaria. Ricardo inclinó la cabeza. Oh, revisamos todo con mucho cuidado. Alejandro extendió la mano hacia el sobre. Pero antes de que pudiera abrirlo, Lucía habló suavemente. Tal vez deberías leerlo con atención. Había algo extraño en su tono. Algo que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió el sobre lentamente. Sacó los documentos. Sus ojos comenzaron a recorrer las primeras líneas. Y poco a poco, su expresión empezó a cambiar. Primero confusión. Luego sorpresa. Y finalmente algo mucho más oscuro. Porque lo que estaba escrito en ese documento, era algo que jamás imaginó ver en su propia mesa esa noche. Alejandro volvió a leer las primeras líneas del documento, esta vez más despacio, como si esperara que las palabras cambiaran por sí solas. Pero no cambiaron. El silencio en la sala se volvió aún más pesado mientras sus ojos recorrían cada página. Sus dedos comenzaron a tensarse alrededor del papel. Esto, murmuró finalmente, esto no puede ser correcto. Ricardo Salazar lo observaba con la serenidad de alguien que ya conocía la reacción. Me temo que sí lo es. Alejandro levantó la mirada, claramente perturbado. Aquí dice que su fondo de inversión ha decidido retirar todas las negociaciones con Valdés Group. Un murmullo bajo recorrió la mesa. Uno de los empresarios susurró al hombre a su lado. Ese acuerdo valía cientos de millones. Alejandro ignoró los murmullos y volvió a mirar a Ricardo. Debo suponer que esto es una broma de muy mal gusto. Ricardo negó lentamente con la cabeza. No es una broma. Lucía permanecía de pie junto a su silla, completamente tranquila, como si todo aquello ya estuviera decidido desde hacía tiempo. Alejandro pasó a la segunda página. Su respiración se volvió más pesada. ¿Qué significa esto? Fernando respondió esta vez. Significa que todos los fondos vinculados a nuestra familia han decidido congelar cualquier inversión futura en su compañía. Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. Eso es imposible. Ustedes no controlan todos los fondos. Fernando levantó una ceja. No todos. Hizo una pequeña pausa. Pero sí los más importantes. En el extremo de la mesa, un hombre con gafas revisó discretamente su teléfono. Su rostro cambió de inmediato. ¿Alejandro?, murmuró. Alejandro ni siquiera giró la cabeza. No ahora. Pero el hombre insistió. Creo que deberías ver esto. Alejandro finalmente tomó el teléfono que le ofrecían. Era una noticia financiera publicada hacía apenas unos minutos. El titular ocupaba toda la pantalla. Fondo Herrera Capital anuncia retiro inmediato de negociaciones con Valdés Group. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Deslizó la pantalla hacia abajo. Otro titular apareció. Salazar Investments cancela acuerdo estratégico con empresa tecnológica de Alejandro Valdés. Un tercer aviso de mercado apareció en la parte inferior. Acciones de Valdés Group caen tras rumores de ruptura con inversores clave. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Levantó lentamente la mirada hacia Fernando. Esto es una amenaza. Fernando respondió con calma absoluta. No. Luego miró a Lucía por un momento antes de continuar. Esto es una consecuencia. La mujer del vestido rojo parecía completamente pálida ahora. Nadie se atrevía a hablar. Lucía caminó lentamente alrededor de la mesa, sus pasos suaves resonando en el silencio. Cuando habló, su voz fue tranquila. Durante 3 años observé cómo tratabas a las personas que creías inferiores. Alejandro la miró con incredulidad. Lucía, estás exagerando esto.
Ella ignoró la interrupción. Empleados, camareros, asistentes, socios menores. Se detuvo frente a él. Y por supuesto, tu esposa. Alejandro dejó caer los documentos sobre la mesa. Yo te di todo. Algunas personas se sobresaltaron por el volumen de su voz. Casa, viajes, dinero, un nombre respetado. Lucía lo miró con una calma que parecía aún más poderosa que cualquier grito. Exactamente. El silencio volvió a envolver la habitación. Me diste cosas, continuó, pero nunca respeto. Fernando observaba a su hija con orgullo silencioso. Ricardo cruzó los brazos. Para alguien en su posición, señor Valdés, el respeto es el activo más valioso. Alejandro volvió a tomar el teléfono y comenzó a desplazarse frenéticamente por las noticias financieras. Cada nueva alerta parecía empeorar la situación. Esto destruirá mi empresa. Fernando respondió con voz firme. No. Alejandro levantó la mirada. No la destruirá. Hizo una pausa breve. Pero cambiará quien la controla. La confusión cruzó el rostro de Alejandro. ¿Qué significa eso? Ricardo sonrió ligeramente. Significa que mientras usted estaba ocupado impresionando a sus amigos esta noche, sacó otra carpeta de cuero negro y la colocó sobre la mesa. Alguien más estaba tomando decisiones mucho más importantes. Alejandro miró la carpeta con sospecha. ¿Qué es eso? Lucía respondió. El futuro de tu empresa. El ambiente en la sala se volvió tenso otra vez. Alejandro abrió la carpeta lentamente. Dentro había documentos legales, gráficos financieros, y varias firmas oficiales. Pasó la primera página. Luego la segunda. Y en la tercera, se quedó completamente inmóvil. Esto no puede ser real. Ricardo apoyó las manos sobre el respaldo de una silla. Oh, es muy real. Alejandro levantó el documento con manos temblorosas. Aquí dice que el 32% de las acciones de Valdés Group fue comprado hoy. Fernando asintió. ¿Correcto? Alejandro frunció el ceño. Pero, ¿por quién? Fernando no respondió. En cambio, miró a Lucía. Toda la sala siguió su mirada. Lucía permanecía tranquila, como si todo aquello fuera simplemente el cierre de una historia que ya conocía. Alejandro comenzó a entender. Sacudió la cabeza lentamente. No. Miró el documento otra vez. Luego volvió a mirarla a ella. No, eso es imposible. Lucía habló con la misma serenidad que había tenido toda la noche. Las acciones estaban disponibles desde hace meses. Alejandro retrocedió un paso. Pero comprar ese porcentaje requeriría. Su voz se apagó. Porque de repente comprendió algo mucho peor. No solo el dinero necesario, sino también la autoridad para ejecutar una compra de ese tamaño sin alertar al mercado. Levantó la mirada lentamente. ¿Lucía? Ella sostuvo su mirada sin vacilar. Sí. Alejandro tragó saliva. Tú. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Desde esta noche. Hizo una pequeña pausa mientras toda la sala contenía la respiración. Soy la mayor accionista de tu empresa. El silencio fue absoluto. Pero Alejandro aún no sabía que el documento que sostenía en sus manos solo revelaba la primera parte de un plan que había comenzado mucho antes de aquella cena. El silencio en el salón era tan profundo que el leve crujido del papel en las manos de Alejandro parecía ensordecedor. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. Alejandro miraba el documento como si fuera un objeto extraño que nunca había visto antes. Eso no puede ser legal, murmuró. Lucía lo observó con una serenidad que resultaba casi inquietante. Es completamente legal. Ricardo Salazar añadió con calma. Las transacciones se realizaron a través de varios fondos independientes durante los últimos meses. Todo revisado por 3 firmas legales internacionales. Alejandro levantó la vista bruscamente. ¿Meses? Fernando asintió. Mucho antes de esta cena. Un murmullo recorrió a los invitados.
Alejandro pasó las páginas frenéticamente. Cada línea parecía empeorar la situación. 32%, susurró, eso no es suficiente para controlar la empresa. Lucía dio un paso más cerca de la mesa. No por sí solo. Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué significa eso? Ricardo tomó otra hoja dentro de la carpeta y la giró hacia él. Significa que no estás mirando todos los números. Alejandro bajó la mirada. En la parte inferior había otro cuadro de participación accionaria. Y entonces lo vio. Un bloque adicional del 15%. Marcado como acuerdo de voto conjunto. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién posee esto? Fernando respondió sin prisa. Salazar Investments. Alejandro sintió que su estómago se hundía. Ricardo sonrió ligeramente. Y según el acuerdo firmado esta tarde, nuestros votos están alineados con los de Lucía. Un invitado dejó escapar un pequeño jadeo. Alejandro comenzó a hacer el cálculo mental. 32, más 15. 47%. Pero antes de que pudiera hablar, otro hombre sentado al fondo levantó la mano con nerviosismo. Era uno de los socios minoritarios de Valdés Group. Alejandro, creo que hay algo más. Todos lo miraron. El hombre tragó saliva. Esta tarde recibí una oferta para vender mi participación. Alejandro frunció el ceño. ¿Y? El hombre parecía incómodo. La acepté. El corazón de Alejandro dio un golpe seco. ¿Cuánto era tu participación? 4%. El silencio volvió a caer como una losa. Alejandro volvió a mirar los documentos. 47. Más 4. 51. La mayoría. Sus dedos comenzaron a temblar ligeramente. No, susurró. Lucía habló con suavidad. Sí. Alejandro levantó la vista hacia ella. Por primera vez en toda la noche, había algo parecido al miedo en sus ojos. Tomaste el control de mi empresa. Lucía corrigió con calma. De nuestra empresa. Fernando intervino entonces. Técnicamente, de la empresa donde tú eras el mayor accionista. Ricardo añadió. Hasta hace unas horas. Varias personas en la mesa parecían incapaces de apartar la mirada de Lucía ahora. La mujer silenciosa que habían ignorado durante toda la noche, había tomado el control del imperio financiero del anfitrión. Alejandro dejó caer los documentos lentamente sobre la mesa. ¿Por qué? La pregunta salió casi como un susurro. Lucía lo miró durante unos segundos antes de responder. Porque necesitaba saber algo. ¿Qué? Si el poder cambia quién eres, o solo revela quién siempre fuiste. El comentario cayó en la sala como una verdad incómoda. Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente intentando reorganizar sus pensamientos. Esto es absurdo. Aunque tengas la mayoría, yo sigo siendo el director ejecutivo. Ricardo asintió. Por ahora. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Fernando caminó lentamente alrededor de la mesa. Mañana por la mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo. Alejandro lo miró con incredulidad. No puedes convocar una reunión del Consejo sin mi aprobación. Lucía respondió. Sí podemos. Sacó su teléfono y tocó la pantalla. Ya fue convocada. Uno de los miembros del Consejo revisó rápidamente su propio móvil. Sus ojos se abrieron. Acaba de llegar el aviso oficial. Alejandro sentía que el control de la situación se le escapaba segundo a segundo. Esto es una locura. Nadie del Consejo votará para destituirme. Ricardo inclinó la cabeza. ¿Estás seguro? Fernando miró a varios de los invitados sentados alrededor de la mesa. Algunos de ellos eran miembros del Consejo. Y en ese momento, ninguno parecía dispuesto a defender a Alejandro. El empresario que había hecho bromas antes evitaba completamente su mirada. Otro miembro del Consejo carraspeó. Alejandro, las últimas decisiones estratégicas han sido cuestionables. Alejandro lo miró con furia. ¿Ahora decides decir eso?
El hombre se encogió ligeramente en su silla. Lucía volvió a hablar con voz tranquila. No se trata solo de decisiones financieras. Alejandro la miró. ¿Entonces de qué? Lucía sostuvo su mirada. De liderazgo. El silencio volvió a instalarse en la sala. Fernando añadió. Las empresas grandes no colapsan solo por malas inversiones. Ricardo completó la frase. Colapsan por malas personas en posiciones de poder. Alejandro golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es una conspiración. Lucía no se inmutó. No. Hizo una pausa breve. Esto es una consecuencia de 3 años de observar. Alejandro respiraba con dificultad ahora. Entonces todo esto fue planeado. Lucía no negó nada. Desde el momento en que comenzaste a mostrar quién eras realmente. Las palabras fueron suaves, pero devastadoras. En el extremo de la mesa, la mujer del vestido rojo parecía querer desaparecer. Nadie se atrevía a hablar. Alejandro miró lentamente alrededor de la sala. Sus aliados. Sus amigos. Sus socios. Ninguno decía nada. Finalmente volvió a mirar a Lucía. ¿Qué pasa ahora? Lucía lo observó durante un largo momento. Luego tomó lentamente la carpeta de la mesa. Y la abrió en una última sección que Alejandro aún no había leído. Ahora, dijo con calma, viene la parte que realmente va a sorprenderte. Porque el control de la empresa nunca fue el verdadero objetivo del plan. Alejandro observó la nueva sección del documento con una mezcla de ansiedad y incredulidad. Sentía que cada página que abría le quitaba un pedazo más del mundo que había construido con tanto orgullo. ¿Qué más queda por revelar? Preguntó con voz tensa. Lucía apoyó las manos suavemente sobre la mesa. Su mirada ya no tenía rabia ni tristeza. Solo una serenidad profunda, como alguien que finalmente ha terminado un largo viaje. La verdad completa, respondió. Alejandro bajó la vista hacia los documentos. En la parte superior del contrato había un título claro, Reestructuración ejecutiva y transición de liderazgo. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. Y entonces lo vio. El nuevo cargo. Presidenta ejecutiva interina, Lucía Herrera. Su respiración se detuvo por un instante. Esto significa que mañana el Consejo votará para removerme. Ricardo Salazar respondió con calma. No exactamente. Alejandro levantó la mirada. Fernando Herrera habló entonces, con una voz tranquila que llenó toda la sala. El Consejo no votará para removerte. Hizo una pausa breve. El Consejo votará para darte una opción. Alejandro frunció el ceño. ¿Una opción? Lucía tomó el documento y lo giró hacia él para que pudiera leer el último párrafo. Tu futuro en la empresa dependerá de una sola decisión. El silencio en la sala era absoluto. Alejandro leyó lentamente. La opción era clara. Podía permanecer en la empresa, pero no como su líder absoluto. Si aceptaba, seguiría siendo parte del equipo ejecutivo bajo una nueva estructura, con supervisión directa del Consejo y de la nueva presidencia. Pero si se negaba, sería removido completamente y su participación accionaria sería comprada bajo una cláusula ya firmada meses atrás. Alejandro levantó la cabeza lentamente. Planeaste esto durante meses. Lucía no negó nada. Planeé entender quién eras realmente. Fernando añadió. Y ahora todos en esta sala también lo saben. Alejandro miró alrededor una vez más. Sus amigos ricos. Los empresarios que reían de sus bromas. Los hombres que levantaban copas celebrando su arrogancia. Ahora ninguno lo miraba a los ojos. Porque en ese momento ya no veían a un líder. Veían a un hombre que había perdido el control de su propio imperio. Alejandro respiró profundamente, intentando recuperar algo de dignidad. Entonces todo esto es una lección moral. Lucía lo observó con calma. No. Hizo una pausa breve. Es una oportunidad. Alejandro soltó una pequeña risa amarga. ¿Después de destruir mi reputación? Fernando negó suavemente.
Tu reputación no fue destruida esta noche. Miró alrededor de la mesa. Solo fue revelada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante varios segundos nadie habló. Finalmente Alejandro se recostó en su silla. Por primera vez en años, su arrogancia parecía haber desaparecido. Miró a Lucía con una expresión distinta. Más humana. Si acepto, dijo lentamente, ¿qué pasa con nosotros? La pregunta cambió completamente la energía de la sala. Lucía guardó silencio unos momentos. Luego respondió con honestidad. Eso dependerá de quién decidas ser a partir de hoy. No era una amenaza. No era una promesa. Era simplemente la verdad. Alejandro bajó la mirada hacia la mesa. Recordó cada broma cruel. Cada comentario sarcástico. Cada momento en que había tratado a Lucía como si fuera menos que él. Y por primera vez, entendió algo que nunca había considerado. La verdadera debilidad nunca fue la humildad. La verdadera debilidad fue su propia arrogancia. En el otro extremo de la mesa, Ricardo Salazar rompió finalmente el silencio. He trabajado con líderes durante 40 años, dijo. Algunos de los más grandes comenzaron exactamente en momentos como este. Alejandro levantó ligeramente la mirada. Ricardo continuó. El momento en que un hombre debe decidir si su orgullo es más importante que su crecimiento. Fernando agregó con calma. Los imperios no los construyen los hombres perfectos. Miró directamente a Alejandro. Los construyen los hombres capaces de cambiar. La sala permaneció en silencio. Lucía dio un paso hacia atrás, dejando espacio. La decisión ahora era completamente suya. Alejandro observó el documento una última vez. Luego tomó el bolígrafo que estaba sobre la mesa. Lo sostuvo en su mano durante varios segundos. Toda la habitación parecía contener la respiración. Finalmente, firmó. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue suave. Pero en ese instante marcó el final de una era, y el comienzo de otra. Alejandro dejó el bolígrafo sobre la mesa y levantó la vista. Supongo, dijo con una leve sonrisa cansada, que esta es la primera vez que realmente trabajo para ganarme mi lugar. Lucía lo miró durante unos segundos. Y por primera vez en toda la noche, sonrió. No como heredera de un imperio. No como la mujer que había tomado el control de una empresa multimillonaria. Sino simplemente como alguien que finalmente había sido escuchada. Alrededor de la mesa, la atmósfera había cambiado por completo. Las risas arrogantes habían desaparecido. En su lugar había algo mucho más poderoso. Respeto. Porque esa noche, todos habían aprendido una verdad que el dinero nunca puede comprar. El poder puede construir un imperio. Pero solo el carácter puede sostenerlo. Y en medio de aquella sala llena de riqueza y ambición, la persona más poderosa de todas, había sido la mujer que nunca necesitó demostrarlo.